Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este tercer encuentro del curso de actualización y formación en la educación basada en competencias que hemos organizado desde la Facultad Regional Bahía Blanca, la Secretaría Académica, junto con el equipo interdisciplinario y el PIT Interfacultad. Agradecemos a Mara en particular estos 2 días que nos ha animado, enseñado, hemos aprendido a conocer tantas ordenanzas y documentación que acompaña el proceso de formación de competencias y particularmente ayer que hemos trabajado con una planificación anual modelo, pero todos sentíamos que Mara estaba trabajando con nuestras planificaciones. Nos estaba indicando, señalando, sugiriendo. Seguramente, como muchos lo han manifestado, ¿cuánto tengo para mejorar? ¿Cuánto tengo para corregir? Ahora sí que tengo que hacer una planificación no solamente para la acreditación, sino para tener una verdadera formación en competencias. Muchas gracias, Mara, por todo esto y muchas gracias a todos en estos días por la participación y el intercambio. Vamos a pedirle ahora al ingeniero electricista, nuestro profesor, doctor Alejandro Schaller, que nos presente el temario del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy simplemente asistente del ingeniero Sergio Pellegrino, que en la materia de Física 2, que él también está en el foro. Buenas tardes, Sergio. Y Hola, hola. les voy a presentar el temario que consiste en los nuevos desafíos de los docentes en utilizar estrategias educativas orientadas al pasado, al presente o al futuro, la inteligencia artificial y la innovación educativa. Gracias. Adelante, Mara, te escuchamos. Bueno, entonces, para comenzar, a mí me gustaría hacer un recorrido por lo que hicimos el lunes y lo que hicimos el martes. El lunes nosotros entramos en las resoluciones ministeriales de cada una de las carreras de ingeniería que tenemos y encontramos allí todas las actividades reservadas que se permitían o que se permiten para cada una de las carreras. Y luego entramos en la resolución ministerial de CONEAU, en la que se describen esas actividades reservadas, qué descriptores o qué tópicos de conocimientos tienen que abordar. Una vez que el lunes pudimos pasar por esas dos resoluciones ministeriales, nos encontramos con los diseños curriculares, nuestros, los de UTN. Diseños curriculares y régimen de correlatividades, esas dos ordenanzas. Y con esas dos ordenanzas de cada una de las carreras, encontramos que eran el insumo fundamental para sentarnos a trabajar en planificaciones. Llegamos al día de ayer con un formato de una planificación estándar en blanco, que nos lo fue compartido por el rectorado de UTN, ese formato en blanco. Nosotros acá en Venado Tuerto tenemos exactamente el mismo. Y empezamos a ver de dónde se sacaban los datos para ir completando. Entonces, vimos que la carátula sale de la hoja donde está detallada la asignatura. Después vimos que las competencias están en la matriz de tributación. Vimos que si tenía una materia de básicas, tenía que buscar las competencias en las correlatividades y junto con ello obtenía, eso sí yo hablaba de específicas, pero si hablaba de tecnológicas o sociales, políticas y actitudinales, tenía que escribirlas y dándole un grado. ¿Qué significaba darle un grado a esas competencias, ya sean genéricas o específicas? Determinar si el grado es 0, no tiene contribución. Si el grado es 1, tiene una contribución más leve. Si el grado es 2, una contribución un poco más intensa. Y si es 3, contribuye realmente a esa
competencia. Pero junto con eso yo les mostré algo que se llama la taxonomía de Bloom, a los efectos de que ustedes vieran que si uno contribuye con un grado de nivel 1, está hablando de enumerar, describir, identificar. Pero si uno está contribuyendo en un grado de nivel 2, está calculando, está resolviendo, en tanto que si está en una contribución de nivel 3, está proyectando, está diseñando. Cada uno de ustedes en la asignatura que tienen, si estás en los últimos niveles, seguramente vas a estar proyectando. En tanto que si estás en las materias del primer y segundo nivel, quizás no estés proyectando. Solamente vas a estar describiendo o resolviendo, ¿sí? Y una cosa importante que marcamos ayer en el tema de las planificaciones era que no se pone ejercicios, sino que se dice problemas, ¿sí? Nosotros trabajamos en nuestras ingenierías con problemas. Problemas muy simples, como sumar 2 más 2, problemas complicados, como serán los que los profes del cuarto y el quinto año les dan a nuestros futuros ingenieros. ¿Se entiende hasta acá? Y así fue que dijimos, vamos a enunciar los resultados de aprendizaje. Y para enunciar los resultados de aprendizaje encontramos que había una fórmula. Un verbo que fuera consumado, algo que indique que se hace, luego tenía que estar el objeto de estudio, luego tenía que decir la finalidad y una condición. Y yo ahí les pedí, por favor, a todos que piensen de este resultado de aprendizaje, ¿cuál es el producto o cuál es el desempeño que tiene que hacer el alumno? Nosotros, cuando planificamos, muchas veces planificamos para nosotros, para los docentes, y no estamos planificando para los alumnos. Planificar para los alumnos es dejar plasmado qué productos esperamos de ellos. A lo mejor de un proyecto es el proyecto en sí. De la simulación es el software con la simulación, más la fundamentación y los resultados. Eso es fundamental. Cuando ya íbamos llegando al final de la planificación, apareció que teníamos que describir si hacíamos actividades de extensionismo, escribirlas, detallarlas en la planificación y decir con qué alumnos lo hacíamos. Si son visitas a empresas y demás, poner que vamos con los alumnos, porque nuevamente, si no estaríamos nombrando nuestra tarea, no la de los alumnos. Del mismo modo, si hacemos investigación, tendríamos que decir cuántas veces llevamos nuestros alumnos, aunque no sean becarios, los llevamos a nuestro proyecto de investigación a que ellos trabajen o vean qué estamos haciendo. Perdón, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Y yo marcaba una diferencia final que ustedes tienen, que nosotros en la regional Venado Tuerto no tenemos, que son los ODS. Nosotros no escribimos los ODS y ustedes sí tienen un buen ejercicio en pensar con los ODS para los que están trabajando, porque nuestros ingenieros van a trabajar con ODS. Es así. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Voy a presentar la presentación de lo de hoy. Les digo que lo de hoy no tiene la intensidad de mostrar la planificación e ir desarrollándola paso a paso, pero entiendo yo de que tiene la intención de abrir nuestra cabeza docente a nuevas oportunidades para enseñar. Y vamos por eso. ¿Me comparten, por favor, para que pueda compartir yo? Perdón, Mara, te hago una consulta. ¿Sí? Los ODS, ¿me recordás que eran los ODS objeto de? Los ODS son Objetivos de Desarrollo Ah, Sustentable. Los vas bien. a encontrar en el final de la planificación de ayer que presenté, está el dibujito
y tiene que ver con educación, con ambiente. Entonces, si vos estás en civil, seguro que ambiente, educación. Si estás en cualquiera de las, perdón, educación no, medio ambiente. Si estás en cualquiera de las ingenierías, vos vas a influenciar siendo ingeniero del ambiente. Entonces ¿con qué ODS vos te relacionarías? Lo vas a encontrar bien explicado en la charla de ayer. Sí, sí, ahora lo recuerdo bien. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿ahora están viendo? Bien. Y fíjense que hoy, que yo les dije que es distinto, dice nuevos desafíos de los docentes en utilizar estrategias educativas orientadas al pasado, al presente y al futuro. Esto les digo, cuando estuve en el CICE, Verónica, que está ahí, también compartió conmigo, también Omar estaba, llegó un doctor, el doctor Freire, que a mí me gustó lo que presentaba. Si bien yo lo presento distinto, al estilo Mara, pero me parece que les va a servir como disparador. Nos vamos a orientar de la siguiente forma. Primero, ver cuáles son las bases epistemológicas. Morín, el paradigma de la complejidad. ¿Le suena? Fue lo primero que dijimos cuando nos encontramos en el primer encuentro. Yo les dije que hablar de competencias era hablar de Morín y era hablar de los 7 saberes y era hablar de la complejidad. Y por otro lado, otra de las bases fundamentales del enfoque por competencias es el saber, como saber cognitivo, saber hacer, que es el desempeño de hacer la tarea, la labor, lo que fuere, el saber ser como humano, el valor ético que tienen nuestros trabajos, nuestros proyectos, y saber convivir. Dicho esto, vamos a ver que los nuevos desafíos nos van a llevar a una hoja de ruta. Y acá les pregunto, ¿qué estrategias didácticas utilizan ustedes en sus clases? Pensando que son eruditos, medio eruditos o nada eruditos en competencias. ¿Qué hacen en sus clases? ¿Cuál es una clase normal de ustedes? ¿Qué hacen en la clase? Digan, todo va a estar bien, ¿eh? No, no existen bienes y males acá. Carlos, ¿te animás a decir cómo haces tu clase? Algo, una cosa que hagas en tu clase. Bueno, nosotros estamos en física y de pronto hacemos algún experimento con materiales de uso que haya en cualquier casa para, como disparador para poder entonces empezar a hablar de la experiencia y que de ahí vayan surgiendo modelos. Bien, por ejemplo, vos nombrás experimentos. Si prestamos atención, cuando vuelvan a ver la clase de ayer, Carlos Vera con su compañero decían que ellos en un momento hacían clases expositivas y se acuerdan que yo les puse dialogadas, que le escriban dialogadas al lado, porque no creo que Carlos hable solo él y no comparta con los alumnos en este ida y vuelta para ver si están entendiendo o no esto que estoy haciendo yo con ustedes. Yo les pregunto para ver si ustedes van entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, pueden ser clases dialogadas. Algunos van por la clase invertida. Si me preguntan a mí, con los alumnos que tenemos hoy en día, yo no sé si el alumno viene con todo estudiado para llevar adelante una clase invertida. Por eso no arriesgaría a usar esas que ya son comunes. Pero este punto de vista que les voy a presentar me parece que les va a parecer interesante. Seguimos avanzando y vamos a la hoja de ruta. Y en la hoja de ruta, yo les digo que Juan Freire, él presentó que las estrategias educativas estaban orientadas al pasado, al presente o al futuro. Y yo le agregué lo de inteligencia artificial e innovación tecnológica. Vamos a tratar esto. A ver, si tenemos que dar nuestra asignatura y nuestra asignatura está orientada al pasado, díganme una asignatura que esté bastante orientada al pasado. Historia Yo ya la podría tengo ser. en mente. ¿Cuál? Historia. Una historia, suponte. Nosotros en la ingeniería como que no tenemos historia,
Pero me parece que por ahí, Rafael, tienen que dar la historia de la UTN, ¿o no, Rafa, en Ingeniería y Sociedad? Justamente, ingeniería y sociedad tiene mucho de ese rol. Entonces, cuando son asignaturas que normalmente están sobre el principio de la carrera, acuérdense que niveles dijimos que no nombrábamos año, primer año, segundo año, sino que hablábamos de niveles, ustedes podrían trabajar con estudios de casos. Son cosas que ya pasaron, que se van a analizar cómo se trabaja un estudio de casos. Ay, perdón, quise avanzar y ahí voy. Perdón, Mara, una ¿Sí? consulta. Marcelo Ríos de acá de Bahía Blanca. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Yo las estrategias las pensaba como, yo doy máquinas eléctricas, dos. Sí. En cuarto, ya los chicos tienen roce, ya son grandes. Entonces tengo algunas estrategias, digamos, por ejemplo, yo en el pasado pienso en las materias previas. Entonces hago hincapié en lo que ustedes aprendieron y trato que razonen de que ustedes ya, digamos, los alumnos ya tienen la formación de los conceptos básicos previos adquiridos y que esos conceptos los vamos a utilizar en esta materia para Eso explicar está cómo funciona la perfecto. máquina eléctrica. Ese es el presente y el futuro es para qué estamos modelando, o sea, lo que vamos a hacer es modelar la máquina, ¿para qué? Para que en un futuro, en quinto, lo van a utilizar en, qué sé yo, un flujo de carga o Yo te entiendo digamos, le plenamente. damos las herramientas para que a futuro ustedes puedan. Bien, yo entiendo plenamente, pero vas a ver que esto es para aplicar Mm, a lo largo de la carrera, no solo en una bien, asignatura. ¿Está? claro. Entonces, a lo largo de la carrera, cuando estemos trabajando con información que tiene que ver con el pasado, una buena estrategia sería hacer estudio de caso. Y no estoy hablando de hacer el estudio de caso que uno hace para hacer las tesis doctorales o para hacer las tesis de maestría, sino que estoy hablando de un problema, ese problema, buscar bibliografía, buscar los datos, ver cómo se puede resolver o cómo se resolvió, y muchas veces los casos terminan con la resolución con un dilema. Hay más de una solución y que todas son lógicas y válidas. ¿Sí? Esa sería en general. Entonces, permítanme expresar que algunos de nosotros como docentes, si estaríamos dando clase en los primeros años y en una asignatura como Ingeniería y Sociedad, como legislación también se me ocurre, podríamos estar trabajando con estudio de caso. Ahora bien, vuelvo a hacer lo mismo. Miren, les dejo de compartir porque quiero avanzar. Ahora vamos a la mitad de la carrera. La carrera física está llena de problemas. Entonces, en la mitad de la carrera se trata de aprendizaje basado en problemas. Todos nosotros enseñamos problemas. En el primer año será problemas más simples, en el segundo año problemas más complicados. Pero son problemas que nosotros ya conocemos y hacemos que nuestros alumnos, aplicando los saberes cognitivos, los saberes, el saber hacer, el saber ser y el convivir, los lleven adelante. ¿Y cómo podemos trabajar esos problemas? Con estas fases que maneja la UNESCO, que dice que hay que presentar el desafío, hacer el análisis de conocimientos, planificar, buscar y hacer una síntesis de la información, elaborar el producto final. ¿Les suena elaborar el producto final a lo que dije ayer? ¿Tiene que haber productos? Los productos son los resultados del aprendizaje. Entonces yo pongo, resuelve problemas de tal tipo de ingeniería civil bajo las normativas de la ingeniería civil. Bueno, yo le planteo un problema. La solución es este producto. Este producto que estaría acá, yo no sé si ustedes ven cuando yo barro con el mouse, que llegaría a la presentación del producto que está en celeste.
¿Se entiende? Y estaríamos hablando de casi toda la carrera, casi toda carrera de ingeniería tiene aprendizaje basado en problemas. En este caso lo estamos tomando de UNICEF. Si seguimos avanzando, nos encontramos sobre el final de la carrera. Y acá es el caso tuyo, que no recuerdo tu nombre, recién que nos contabas que usabas la mochila de todo lo que trae de saberes previos. Luego les hacías un recordatorio y luego ibas a lo que vos querías enseñar como nuevo. Bueno, el final de la carrera de ingeniería se trata de aprendizaje basado en proyectos. Díganme ustedes, sobre todo los que están en los últimos años, si realmente no hacen aprendizaje basado en proyectos. Yo sé que en electromecánica, por ejemplo, acá hacen trabajos, proyectos de centrales, proyectos de automatización. En civil, proyecto de análisis matemático 2, proyectos de vías de comunicación. Y los alumnos tienen que terminar su materia defendiendo esos proyectos. Cuéntenme ustedes, ¿hacen eso? Hola, no, perdón, sí, yo estoy en la materia integrada de segundo año de mecánica Bien, y bueno, no me atrevo a decir que son proyectos, pero son trabajos en donde, por ejemplo, hay un proyecto que es el primero, que es, bueno, en base a los conocimientos que van adquiriendo y que adquirieron, es diseñar un sistema de alimentación de, de una escuela, de un establecimiento rural, de un taller, con energía renovable y transformar esa energía. En realidad sería en base como un anteproyecto, ¿no? Porque con los bien, conocimientos adquiridos hasta segundo año de ingeniería no están capacitados ni con con sus saberes y con el tiempo como para realizar un proyecto, pero realmente ya en la materia integrada de segundo año ya se hacen proyectos o también puede decirse que es una mezcla entre un problema y un proyecto, digamos, estamos en el claro, medio, digamos. claro. Pero fíjense que Sergio nos está hablando de materia integradora. Sería muy raro que en una integradora no se esté resolviendo problema verdadero, acercándose, porque claramente cuando esté en quinto año va a poder resolver a pleno ese problema o ese proyecto, pero sí va a empezar a plantearse cuáles van a ser los posibles trabajos futuros que va a tener el ingeniero. Y acá también nos tenemos que posicionar en esto. Cuando un ingeniero nuestro, cualquier ingeniero nuestro, se recibe, cuando sale a la empresa, ¿a dónde va a trabajar? ¿A qué sector? Ingeniería de proyectos. En su mayoría son ingeniería de proyectos. Quizás están bajo un ingeniero senior, pero ellos van a desarrollar ingeniería de proyectos. Primero les confían proyectos más cortitos y luego proyectos grandes y van creciendo, bueno, y pueden ir creciendo en su labor en la empresa. Pero entonces, esto nos tiene que quedar claro. Cuando los estamos formando en los primeros niveles, sería muy difícil trabajar por proyecto porque el alumno no tiene tantos insumos o tantas herramientas, como decía Sergio, para poder resolver. Pero en la medida que vamos avanzando, esto no quiere decir que todas las materias hay que darlas con estudio de casos, ¿se entiende? No todas las materias de primer año van a ir con casos. La mayoría van a ir con resolución de problemas. Pero nosotros tenemos de algún modo hacer una capacitación, un adiestramiento, una preparación de nuestros alumnos en el hacer en la resolución de proyectos. Y si nos ponemos a ver la resolución de proyectos, fíjense en el gráfico que está a la izquierda, lo que más marca, que lo que más lleva
es el desarrollo del proyecto. No es tan difícil escribirlo como es tan difícil implementarlo. Ustedes saben, todos los que hacen ingeniería aplicada, que uno puede desarrollar un gran proyecto. Siempre hay objetivos y hay instancias para la retroalimentación y encontramos que en el momento del desarrollo pueden aparecer aún así imponderables. Y del mismo modo, ustedes que están muy acostumbrados a trabajar con la ley de Pareto, dice que la etapa de la investigación para saber a full sobre el proyecto y la parte de redacción son las que más llevan, más tiempo requieren. Nuestros ingenieros tienen que salir preparados para resolver proyectos. Entonces, vimos que como estrategias genéricas podríamos plantearnos trabajar con estudio de casos, podemos plantearnos resolver problemas muy simples, yo digo en el área de informática, como sumar dos números, o a problemas complicados como hacer índices de bases de datos y cosas por el estilo. Pero también aparecen la resolución de proyectos y que los alumnos aprendan a plantear los proyectos. Pero hay algo que nos hace un poco de ruido, mucho ruido. Se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Y a la mayoría de nosotros nos da cierto temor trabajar con la inteligencia artificial y también tenemos ciertas realidades. No le pidamos a un alumno un ensayo de tantas palabras o de tantas hojas porque sabemos que ya lo hace con inteligencia artificial. ¿Me entienden? O sea, tenemos que saber leer cuando el alumno nos entrega un ensayo, por ejemplo, en Introducción a la Investigación Científica, y ver si realmente está fundamentando sus expresiones o está usando el ChatGPT o está usando el Meta IA del WhatsApp. Pero nosotros como docentes nos tenemos que proponer usar la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes, entiendo que sí, que saben lo que es la inteligencia artificial, pero acá la vamos a ver como un software que de algún modo intenta compararse con el humano y hacer tareas que tendría que hacer el humano. Uno le pone al ChatGPT o al Meta IA del WhatsApp un tema, le dice que, no sé, tema derivadas, luego le escribe, primero lo saluda, hay que ponerle buen día porque sin saludo noble no contesta. Luego hay que decir, necesitaría que me digas cuál es la definición de derivadas, todos los tipos de derivadas, y el ChatGPT o el Meta me va a devolver todo un informe con toda esa información, que a nuestros alumnos también se la devuelve. Si los alumnos hacen uso de la inteligencia artificial, les devuelve lo mismo. Pero el tema es que hay que enseñarles a usar la inteligencia artificial bien. Por eso es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros de, dentro del aula, planear actividades donde tengan que usar la inteligencia artificial, donde cotejemos desde libros, lo que dice la inteligencia artificial, y así poder ver cuál es el uso productivo que se puede hacer de la inteligencia artificial, y no solo el copiar y pegar. Para aprovechar la inteligencia artificial, fíjense lo que se dice ya desde el año 19. Se está hablando que utilizar inteligencia artificial en educación es para garantizar la inclusión, la equidad, para velar la inteligencia
artificial para que promueva oportunidades, para que haya herramientas de inteligencia artificial para la docencia que le permitan la inclusión efectiva de los alumnos con discapacidad o con dificultades, para supervisar y evaluar el impacto de la brecha y la disparidad entre los países, con desarrollo en inteligencia artificial y bases de datos, y tener en cuenta los riesgos que eso lleva. Para reiterar la importancia de abordar la inteligencia artificial con problemas que se presentan en algunos lugares del mundo, países del mundo, para promover la equidad, para apoyar la realización de exámenes. Pero no tiene que venir que el alumno en la clase saque el celular o saque la compu y él vaya a buscar la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que promover que vaya a buscar la inteligencia artificial y trabajar y cotejar con lo que logra el alumno. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Les cuento un caso nuestro. Nosotras acá, por ejemplo, con una colega damos algoritmos y estructuras de datos en primer año de ingeniería en sistemas. Y propusimos hacer un día un hackathon, donde vamos a buscar un problema bastante complicado. Vamos a invitar a algunos ingenieros, docentes de las otras materias, que son todos ingenieros en sistemas, y que vengan todos al aula con los alumnos de primero. Y a ver, tratar de resolver con inteligencia artificial ese problema. Y después medir si la respuesta a la que se llegó es correcta, si la programación está bien hecha, cuánto tiempo tardaron, ¿me entienden? Pero promoverlo nosotras, las docentes. Que no sea que el alumno nos está haciendo los trabajos, nos entrega los informes, como era antes cuando apareció Internet y sacar del Rincón del Vago o de monografías.com. Ahora, ser nosotros los que promovemos. A ver, o darle un trabajo pedido por inteligencia artificial y decir, a ver, fundamentámelo. Esto dice la inteligencia artificial. Fundamentámelo con los autores que vos sabés que tenemos en física. A ver qué opinás, qué dicen. ¿Me entienden? Es cambiar la forma. Los desafío a eso, a que tenemos que ir sin asustarnos, pero ser nosotros los que provoquemos que llegue la inteligencia artificial y no que los alumnos nos corran con la inteligencia artificial. Del mismo modo, otro aspecto, también pensando así futuro, tiene que ver con la innovación educativa. En UTN hay un curso que da Noelia Pintos, que les diría que lo hagan, que es muy interesante. Noelia propone cómo trabajar la innovación en general y la innovación educativa. Y en particular me gustó muchísimo esta estrategia que ella da, que se usa en las empresas para resolver problemas. Se llama Lightning Decision Gym y sería para detectar problemas. A mí se me ocurre ir un día al aula. Esto puede aplicar para resolver problemas de toda una institución, para resolver problemas antes de CONEAU, por ejemplo, juntar a todos los claustros y trabajar diciendo qué problemas vemos en la regional y tenemos que mejorar antes que nos lo diga la CONEAU, sino por plantearnos nosotros. O problemas que veamos nosotros en el aula, llevarlos al aula. Muchos docentes dicen, y tengo los alumnos apáticos, no les gusta hacer, no les gusta trabajar. Y bueno, trabajar con esta estrategia. Miren cómo funciona. Entre todos en el aula hay que identificar un problema. Entonces se escribiría en el pizarrón, en una hora de clase, qué problemas hay. Esos problemas se pueden hacer por grupos de personas y se seleccionan todos los problemas que hay. Una vez
Por ejemplo, no entiendo física, no puedo resolver los problemas del laboratorio, habrá problemas por el estilo. Se plantean esos problemas y entonces empiezan a idear soluciones. Van a salir por cada grupo de trabajo una o más soluciones. Luego se tendrá que votar cuál es la solución y se va a priorizar cuál se va a poner en marcha. Y se decide hacer el plan de acción para ver si mejora esto que nos está fallando a la hora de enseñar algún bloque de conocimientos, algunos descriptores, temas que sean muy abstractos y que los alumnos no los pueden ver. A lo mejor es justamente llevarlos a las obras, pero esta sería una forma de innovar en educación mirando hacia el futuro. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, perdón, Mara, esto Sí, ya en la aplicación dentro de la clase, sí, en podría ser una dentro de una clase clase. o en varias clases. Sí, cuando vos encuentres, Sergio, que hay temas que no sabes cómo abordarlos o de pronto querés que los alumnos te digan cómo les parece que sería mejor abordar ese tema, porque vos abordarlo lo sabés, pero el tema es qué pasa con los alumnos, comprometerlos a ellos, a ver cómo resolvemos este tema, que es un tema real, que hay un problema del medio ambiente, no sé, ustedes dirán, ustedes son más ingenieros que yo y van a conocer mejor de su disciplina. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer en la institución toda, ¿me entendés? Esto lo pueden hacer con Alejandro y con Carlos Vera, porque encuentran que hay problemas en la unidad académica, o nosotros acá lo podemos hacer con mi decano y todo mi grupo de acá de la Regional Venado Tuerto, o lo podemos hacer en un departamento, en el departamento de básicas, o lo podemos hacer en el aula, porque necesitamos resolver un problema que ustedes ven, que ustedes saben que a los alumnos les cuesta su aprendizaje, que no lo pueden memorizar. ¿Me entienden? No es para que lo memoricen, hoy en día no se memoriza, hoy en día la estrategia está en saber en dónde ir a buscar la información, porque la información está accesible, y poder validar o no esa información con fundamentos. Entonces, esta es una estrategia de trabajar con innovación. Les dije, hoy no venía nada estructurada, hoy venía a romper las estructuras. Hoy, hasta ahora yo había venido muy ordenadita diciéndole, de acá toman, de acá toman, de acá toman. Ahora esto es lo que ustedes pueden hacer y ustedes van a decidir qué hacer. Nadie desde afuera les puede decir mejor que a ustedes que están en el interior de la cátedra. Pueden pensar en el pasado, trabajar para el pasado, entonces siempre van a estar estudiando el pasado y estudios de casos y demás. Van a estar resolviendo problemas donde ahí van a estar aplicando las nuevas leyes, todo lo que se aprende durante toda la carrera de ingeniería. Van a estar proyectando, pero por otro lado, estas dos cosas nuevas como la inteligencia artificial y la innovación, no la podemos dejar que el alumno no haya tenido entrenamiento, porque cuando vaya a la empresa le van a pedir que sea innovador. Entonces nosotros también tenemos que hacer alguna especie de entrenamiento en esa innovación, en la medida que nosotros podamos, ¿no? Nunca querer hacer algo que nosotros, que se nos escape, por decir, ¿me entienden? Algo que nosotros podamos controlar. Pero hay que preparar a los alumnos porque a los alumnos les piden ser creativos. A los ingenieros nuestros les piden ser creativos. Entonces, este tipo de herramientas de innovación son necesarias que las conozcan o que hayan tenido algún entrenamiento. Bien,
Dicho todo esto, ahora no les puse remolino ahí, pero para mí estaría. Mi pregunta es, ¿tendré que cambiar las estrategias educativas que estoy utilizando? O sea, las que estoy utilizando tan seguro hasta el día de hoy, que las repito un año y al año siguiente, y al otro año, ¿las tendré que cambiar? ¿Qué opinan ustedes? Los dejé en Que silencio, algunas sí y otras seguirán estando, ¿no? por Habrá que supuesto, ir adecuándolas. Ujú, exactamente, lo cual sería ir abriendo nuestra mente, ¿no? O ujú. nuestra práctica docente para ir irrumpiendo. Acá lo importante que quede claro que el alumno cuando sale de ingeniería tiene que saber resolver proyectos, porque cuando se recibe como ingeniero va a trabajar con proyectos, entonces tiene que saber proyectos. Recién nos decía Sergio, y yo doy en segundo año y entonces es un proyecto más chiquito, y claramente en segundo va a ser más chiquito, pero si estás en centrales, en electromecánica, en el quinto año, y de pronto vas a salir a trabajar en centrales eléctricas, entonces tiene que saber hacer proyectos, porque les va a ser su trabajo a futuro. Y también va a ser su trabajo innovar. ¿Me entienden? Despertar eso en la cabeza de nuestros alumnos de que no se tienen que quedar con el conocimiento chato. Vieron que tenemos una competencia genérica que es aprendizaje continuo. Bueno, ir por eso, ¿me entienden? Esto de innovar sería habilitar a que piensen que hay un aprendizaje continuo, que no es esto que está en este libro y nada más. Porque el conocimiento va avanzando, porque el mundo avanza y aparecen nuevos desafíos, y nosotros como docentes, hay veces no sabemos las respuestas, que los alumnos nos están preguntando, pero eso tampoco está mal cuando es algo tan novedoso. Pero estudiémoslo juntos o traigamos un especialista. Se terminó el enciclopedista docente que tenía la cabeza grande como un edificio y sabía toda la bibliografía de todo. Hoy no es el rol ese. Y los alumnos saben que ese no es nuestro rol. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar a quien conoce más que nosotros y lo traigo a la clase para que explique inteligencia artificial a ver cómo la aplica. Por ejemplo, acá un conocido nuestro, un ingeniero y ahora se doctoró y está en Praga. Él estudió en Rosario, hizo su tesis con los hornos de Somisa. Vieron que Somisa, los hornos están prendidos todo el tiempo y tienen una temperatura altísima. Entonces no había forma de medir a qué temperatura funcionaban y cómo hacer que existiera algún tipo de termostato. Entiéndanme que yo no soy ingeniera, para regular esa temperatura. Ellos se recibió su tesis de ingeniería, fue haciendo una simulación de los hornos de Somisa. Y ahora en Alemania se recibió de doctor en ingeniería, en inteligencia artificial. O sea, su tesis fue sobre inteligencia artificial por el tema de los hornos de Somisa. Y luego siguió y se doctoró en Alemania. Así que, bueno, esos son nuestros alumnos y nosotros formamos para ellos. Y con esto que les digo hasta aquí, colorín colorado, que los remolinos lleguen y sean aceptados, vamos a decir. Los escucho. Les dije que esta clase era diferente. Hola Mara, hola a todos. Hola, Pablo es mi hola nombre, Pablo. soy de Bahía Blanca. Muy lindo, muy cierto todo eso. Me parece que también tenemos una deuda con los alumnos
con articular esas estrategias. Yo doy materia cuarto, quinto año. Tengo el problema que determinar algunos esfuerzos. Eh, Cuando yo estudié lo hacíamos a mano, con tablas. Hoy hay programas, pero los programas son con licencia. Y los agarro en quinto año y resolvemos las cosas con lo que tenemos disponible en el celular. Claro. Y eso yo tengo que articular con primero, segundo, tercero, cuarto, que vayan aprendiendo a usar un software, la inteligencia artificial, porque si no quedamos todos cubeteras, viste, aisladas, y no te da el tiempo a veces para... Sí. Yo hago proyecto integrador, hago bastantes estrategias que la he ido cambiando con estas nuevas formas. Eh, Inclusive una experiencia de hace muchos años, la comparto porque fue muy graciosa. Hice un curso con un filósofo y el tipo te dio vuelta a todo y empezó con que el alumno para aprender te tenía que conocer. Ujú. Entonces, brevemente lo que hago es, cuando empieza el cuatrimestre, llamo a alumnos de otros años. Yo me voy del aula y los dejo que critiquen y que me digan todo como a mí me gusta que sea, con mis exigencias, pero es un problema entre ellos de pares. Y la Claro. verdad que da resultado porque sacan algunos cucos, algunas cuestiones de que en los pasillos se dicen y demás. Pero bueno, la articulación me parece que es fundamental en esto. Hay que ir al departamento. Si sos director de departamento, que no sé si lo sos, No, no, soy será convocar. Y un si, profesor simple. y si no sos director de departamento, ir al departamento y decir, hace falta, porque no Ah. podemos estar formando en compartimentos estancos, porque nuestros ingenieros, yo les digo ingenieritos, ¿viste? Cuando se están formando, nuestros ingenieritos tienen que atravesar toda la carrera. Y así como cada asignatura es importante, ellos tienen que salir para los desafíos de los proyectos, de resolver, de usar la inteligencia artificial. A ver, yo no quise, pero si estuviéramos trabajando en la carrera que estuviéramos viendo ahora, ¿sería ingeniería en sistemas? Los desarrolladores de software hoy en día no piensan las situaciones raras. Van, googlean, encuentran, se bajan ese parche, lo ponen y ya funciona, porque además la comunidad del software es muy solidaria. Todo está al alcance, ni siquiera hay que pagarlo. Pero bueno, no quiero hacer prensa nada más que en sistemas, ¿entiende? Es para que lo pensemos entre todos. Sí, Bien, nosotros ¿alguna como, pregunta? Sí, no, Sergio. nosotros como facultad tenemos, como universidad tenemos todo el tronco integrador que realmente, y no de ahora, sino de hace 30 años, y que realmente es una gran ventaja en esto de articular del primero hasta el quinto año, que otras universidades, digamos, entre comillas, más tradicionales no lo tienen. Y esto lo tenemos que aprovechar, porque ese tronco integrador se hizo para esto, para integrar y que los alumnos ya vayan trabajando y conociendo y también incentivar esto que está diciendo vos de trabajar en proyectos, incentivar la curiosidad, tener el sentido de pertenencia a la materia, a la carrera. Yo ya en segundo año yo le digo que son ingenieros y les ¿Sí? remarco permanentemente y que cada cosa que van aprendiendo, siempre los estimulo a que lo vinculen con la carrera que están siguiendo, para que sea un aprendizaje significativo, ¿no? Eh, entonces, aprovechemos que tenemos que aprovechar que estamos en una universidad que tiene un tronco integrador para evitar estos compartimentos estancos. Justamente, sí, pero también hay que promoverlos, porque a lo mejor están en el diseño curricular y las reuniones no se hacen nunca. Entonces, hay que hacer que se hagan esas reuniones, ¿sí? Buenas tardes, Mara. Mi nombre es Olga Pais y yo estoy Hola. trabajando
en Ingeniería Social junto con Karina Ferrando en Avellaneda. Y con respecto a la inteligencia artificial, lo que mencionabas, o sea, nosotros trabajamos con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o sea que el campo es transdisciplinar, no nos basamos solamente en historia, sino que si hablamos de historia, es historia de la tecnología, o sociología de la tecnología, también economía de la tecnología, y vamos tocando diferentes temas. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, la hemos trabajado de tal manera de que ellos comprueben que todos estos bots, o algunos de ellos, no dejan de tener algunos errores bastante continuos para que no recurran absolutamente a la inteligencia artificial, sea el formato que sea, ¿no? Y los hacemos trabajar con esto, y lo van demostrando y lo van comprobando, a tal punto que ellos mismos se dan cuenta de que a veces recurrir a la inteligencia artificial, me refiero en el área, obviamente, ingeniería y sociedad, tiene que ver con características sociales. Entonces, bueno, les gusta el ejercicio y por otro lado también trabajamos de manera que ellos empiecen a crear o a innovar. Yo hice ese curso que has mencionado antes de innovación, yo lo terminé, lo hice el año pasado, creo, muy bueno, y aplicamos cosas o ideas para que ellos empiecen a trabajar. Esa es otra unidad que tiene que ver con las revoluciones industriales, ahí sí trabajamos con historia, pero siempre desde el hacer. No nos estancamos en datos que sean simplemente para que ellos memoricen, porque esos no son los requisitos, y hacemos clases continuamente que sean dialogadas, de manera que esa atención tan pequeña que ellos tienen puedan, digamos, trabajarla. Y además otra cosa más, los videos que pasamos no tienen más de 3 o 4 minutos. Claro. Entonces, o sea, la clase es presencial, pero la vamos, digamos, estimulando y trabajando, y tienen 45 minutos, un tiempo poquitito ahí, porque nos vamos ayudando, o sea, nada es tampoco libro, ni tampoco nos basamos de una manera tan estricta. Sí tienen que leer, pero no hacemos hincapié en eso, sino que en las actividades que tienen que realizar. Y bueno, hasta ahora vienen trabajando muy bien y siguen trabajando. El tema es que hay otro tema que es ayornarse, porque nosotros empezamos a hablar de innovaciones este año, ya el año que viene no son más innovaciones. Entonces el proceso es tan continuo y tan intenso que lleva bastante tiempo y trabajar en equipo y que todos respondan de la misma manera. Esa es desde ya que nos basamos en resultados de aprendizaje con las diferentes unidades, pero vamos trabajando habilidades y ellos son conscientes de todo este proceso. Buenísimo, Olga. Y para sumar a lo que dice Olga, cuando presentan los videos, nada de apagar la luz y que todos se nos duerman, por más que sean de 3 minutos. Las luces bien prendidas, ¿sí? Uno tiene que mantener la atención del alumno todo el tiempo. ¿Mm? Es así. Gracias, Olga, por el aporte. Por nada. Bueno, espero que la primer clase, les dije, el primer encuentro el lunes, que tengan remolinos, que ustedes, porque yo los tengo, por eso me animo a decirlo así con toda sinceridad. Tener remolinos es justamente esto, es de lo que yo conozco, de ese bagaje que hoy dijo, no sé quién era, si era Pablo que había dicho, del bagaje ese que uno trae con tantos años de docencia y todo esto, cuando uno recibe cosas nuevas que le hacen ruido, esos son los remolinos. Y ojalá estas jornadas hayan generado ustedes esos remolinos, no solo para que aprendan a planificar bien, sino para que sepan por qué llegaron esos diseños curriculares así, y para que también podamos transformar el aula, porque los alumnos cambiaron, no son los mismos de antes, y los docentes también cambiamos. No somos esos enciclopedistas que sabemos todos y tenemos que enseñar las herramientas para el futuro para nuestros alumnos. Bien, yo les agradezco muchísimo, gracias por su atención, sé que es un montón 3 encuentros, pero espero que de corazón que les haya servido, que haya Muy bien. remolino.
Bueno, estimada Mara, vamos a ir concluyendo este encuentro. Todos tenemos más preguntas, pero los invitamos que nos las envíen al correo electrónico con el cual nos hemos comunicado, ¿eh? Y vamos a pedirle, para concluir, a la directora de Ciencias Básicas de la Facultad Regional de Neuquén, de Plaza Winkle, Emil Cecinelli, que integra también nuestro proyecto de investigación, para que deje sus palabras también de gratitud a Mara. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que sí, ya algo ayer había comentado que está todo muy claro, por eso casi no hay preguntas, porque bueno, todo el desarrollo desde el lunes hasta hoy ha sido muy, muy claro, que nos ha despertado remolinos, torbellinos, sí, pero algo que sí creo que tenemos que tener en cuenta que solamente no es cambiar la planificación, porque tenemos que adecuarnos a este modelo, sino que llevarla a cabo, ¿eh? Que no solo sea burocracia, porque a veces pasa, ¿no? Que bueno, sí, la tengo que presentar, porque más que nada ahora nosotros que estamos en proceso de acreditación, ¿no? Pero que no solo sea eso, sino que lo que escribimos lo podamos llevar al aula, ¿sí? Que haya todo ese cambio de metodología, como estaba planteando, y eso sí creo que es lo que nos abre más esta tormenta, ¿m? Que además, como directora de básicas, me toca un poco esto de controlar, controlar en el buen sentido, ¿no? Las planificaciones, porque a veces, bueno, sí, está la fecha, están más o menos todos los ítems, pero bueno, chequear por ahí que se cumplan esto de los verbos, ¿sí? De los niveles, de las competencias, que bueno, lo que uno plantee tenga coherencia con lo que se está proponiendo. Así que bueno, doble trabajo para mí, como docente y como directora. Pero un agradecimiento, creo que de parte de todos, porque ha sido todo muy, muy claro en cuanto a esta metodología de planificación. De Muchas mi gracias, parte, Emilce. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si le damos un aplauso a Mara por todo su experticia? Bueno, y les quiero comentar que vamos a ir en el transcurso del tiempo preparando todo el tema de las asistencias en cuanto a lo que ustedes aportaron en el chat para poder confeccionar los certificados. Después se los enviaremos y bueno, y cualquier error ahí nos pueden escribir. Bueno, creo que también, Mara, nos hemos encontrado con una colega, ¿no? Eh, pero una colega que maneja el tema de competencias como una especialidad en UTN. Así que todo esto nos invita, creo que, a otros encuentros con Mara. Seguramente que son bienvenidas las ideas, las propuestas para poder tener en otros momentos otros encuentros con ella. Por eso les agradecemos que puedan enviarnos al correo electrónico sus inquietudes. Eh, Finalmente, un saludo grande de Carlos Vera, del secretario académico de Bahía Blanca, que no pudo estar en el día de hoy. Y con nuestro proyecto vamos a invitarlos a alguna jornada que vamos a hacer casi siempre a mitad de año, compartiendo las actividades que hacemos, y si alguno de ustedes desea eh, estudiar y querer mejorar la práctica de la formación en cada una de nuestras regionales, están los colegas coordinadores del proyecto de investigación interfacultad. Mara, las últimas palabras son para vos. Todos te agradecemos todo lo que nos has brindado. Bueno, ustedes saben, cuando uno es responsable, siempre como los actores, que te da dolor de estómago cuando tenés que salir a presentarte y a presentarse con los pares, ¿me entienden? Porque ustedes son mis pares. Entonces, yo sentía como una doble responsabilidad. La capacitación, por ejemplo, esta última que vimos, la estuve haciendo para México, para la Universidad Arquidiocesana de Monterrey.
Y si bien tenía atención, tenía menos que con ustedes, porque ustedes son mis pares, ustedes son mis colegas, y tenemos que hacer una UTN linda, hermosa, que proyecte al país, que permita crecer a nuestros jóvenes, y ese es el desafío. Y desde nuestro rol docente podemos ir cambiando las cosas. Así que convencida de eso y de trabajar con responsabilidad, acá está, ahí estuvo Mara presentándoles esta propuesta. Y gracias a toda Bahía Blanca, gracias Rafa por encontrarme y por haberle propuesto a Carlos y a Alejandro que me tuvieran en cuenta. Bueno, a todos, hasta un próximo pronto encuentro. Nos vemos. Felicidades. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.